Hola, buenas tardes. Vamos a empezar, a pesar de que la hora es malísima. Vamos a seguir el programa. Empezamos con el videosimposio. Voy a recordar cómo es el formato para los que no lo recuerden, aunque es un simposio clásico de la SECOIR. Se van a presentar vídeos durante 3 minutos y entonces el presentador hará un stop. La mesa discutirá las opciones que consideran más oportunas para resolver el caso y posteriormente el presentador nos dirá cómo lo ha resuelto, que no necesariamente tiene que ser bien, sino qué opción tomó y probablemente el por qué lo hizo. Va a empezar Francisco Argüeso con su vídeo. Cuando quieras. Gracias. Bueno, esto es una cirugía de un miope al que se le ha hecho una capsulorhexis con láser de femtosegundo. Es un miope de 10 dioptrías y se hace la hidrodisección. Yo cuando la catarata es blandita, lo que hago es luxar un polo para aspirarla rápidamente. Entonces se produce, como habéis visto, una midriasis máxima, una profundización de la cámara anterior, que ocurre, os sonará, porque os habrá pasado en muchas ocasiones, y así transcurre la cirugía. El vídeo es muy cortito porque quería dar una serie de explicaciones primero antes de detenerlo. Se ha producido la midriasis, mientras mantenemos la presión no pasa nada, y la consecuencia es una miosis intraoperatoria, que ya digo, es una situación que se da bastante frecuente y se volverá a repetir al aspirar las masas subincisionales y volverá a ocurrir la miosis intraoperatoria. Nos ha permitido el aspirar las masas, no hemos tenido problema, pero se puede complicar, como en este caso, como el iris está flácido, pues con una hernia de iris que en este caso se puede reducir. Entonces todos estaréis de acuerdo en que se trata de un síndrome de retropulsión iridiana, lo habréis identificado, en la que se suele dar en unas situaciones predisponentes como son ojos miopes, vitrectomizados, en cataratas pediátricas o cuando seleccionamos parámetros altos de fluídica. Obedece a un mecanismo de bloqueo pupilar inverso en el que aumenta la presión de cámara anterior no es contrarrestada por la oposición de una presión en cámara vítrea o en cámara posterior en ojos que ya de por sí tienen una laxitud en el diafragma. Existe una tríada clásica diagnóstica que es la profundización de cámara anterior, como habéis visto, la midriasis máxima y la adopción de una forma cóncava del iris. Se puede acompañar de dolor y yo le añadiría el establecimiento de la miosis. Respondo a estas preguntas porque solamente se puede hacer un stop, una parada. Entonces sí que hay maniobras que pueden evitar el desarrollo de este síndrome. La más fácil de todas es la que estáis viendo, que es la interposición de una espátula entre el iris y la capsulorhexis y la cápsula anterior del cristalino. Esto hace que se produzca un flujo debajo del iris y en muchos casos se evita que se produzca el síndrome y por supuesto que se produzca la miosis intraoperatoria. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos cuando llegados a este punto de la cirugía, con esa pupila irreductible, porque hemos intentado con adrenalina y con viscoelásticos el dilatar la pupila? ¿Qué hacemos si tenemos que implantar una lente que además, en este caso, como visteis en el vídeo, si no se verá ahora, tiene unas marquitas para colocar una lente tórica? Laureano, empiezas tú. Pues, en principio, poner epinefrina está claro. Está claro que poner epinefrina y si podemos verlas suficiente para implantar la lente, le implantamos y no podemos esperar otro día. Ahora, puedo decir un pequeño truco, que es cuando hacéis fento, no pongáis viscoelástico al principio, porque sube mucho la presión. No necesitáis el viscoelástico al principio para quitar la capsulorhexis. Entra sin viscoelástico y empieza a limpiar. Si es muy dura, poner viscoelástico, si no, no hace falta. Con lo cual no hay tanta presión dentro del ojo. Y se producirá menos esto. ¿Alguien más quiere intervenir?
Que va por orden. Y yo estoy de acuerdo con Laureano. Yo la mayoría de veces con fenilefrina dejas una pupila muy estable, muy suficientemente dilatada. Y si no, o lo difieres, o yo, que en mi caso diferirlo me da mucha pereza por las explicaciones, le pondría ganchos o retractores de iris para poder alinear la lente en el eje o en el meridiano que corresponde. Se puso adrenalina al 1:30.000. No, fenilefrina. Digo, en este caso se puso adrenalina al 1:30.000. En cualquier caso yo creo tiene que para revertir. estos casos la fenilefrina va mucho mejor que la adrenalina. Pero además en los primeros pasos, es decir, cuando empieza a pasarte, la fenilefrina te hace el iris un poquito más rígido y tiene menos bamboleo. Es decir, que te va a dificultar llegar aquí. ¿Quién pondría de primera intención un anillo expansor de iris o ganchos? ¿Quién pondría un anillo expansor de iris de primera intención? No, yo haría lo mismo, podría soluciones midriáticas para esto, pero una vez si se llega a ese punto en el cual y hay que poner la lente, entonces hay que poner unos ganchos y le pondría unos ganchos. No sé, la verdad es que desde aquí no se ha entendido. Que Yo se oye creo... muy mal aquí arriba. ¿Seguimos? Sí, si quieres, sí. Yo creo que esto va. Sí, digo que vamos a ver. En estos casos con fenilefrina y con viscoelástico puedes dilatar un poco la pupila para implantar la lente y manteniendo una ahí dentro del ojo es suficiente como para, un ganchito es suficiente como para ver dónde está implantada la lente tórica. Yo creo que se puede manipular la pupila sin necesidad de colocar ganchitos. Muy bien, ¿alguien más? ¿Nadie? Pues sale, resuelve. Pues se puso viscoelástico, como habéis dicho, no se puso fenilefrina, se puso adrenalina, dio una pupila lo suficientemente grande como para poder implantar, para poder ver el borde de la rexis e implantar una lente tórica en el saco capsular, teniendo a vista que el codo de la lente entre bajo la capsulorrexis. Se extrajo el viscoelástico de debajo de la lente con hidrodisección, porque me daba miedo, en ese momento me dio miedo el meter la infusión. Y mirad la maniobra que os quería enseñar, que salió de casualidad, que es como el síndrome se reproduce cada vez que produzcamos una presión dentro del ojo, pues de casualidad salió esto. Se consigue una miriasis suficiente como para, sin tener que poner expansores de iris ni ganchos retractores, colocar la lente adecuadamente. Como ya teníamos el viscoelástico de la parte posterior extraído con la cánula simplemente por irrigación, pues la lente quedó de esta manera. Al final, al hidratar las incisiones, se ve que se mantiene, como producimos otra vez una hiperpresión, se hace de nuevo una midriasis, en la cual se ve que siguen manteniéndose las marquitas, siguen orientadas con los dos puntitos. Y esto era todo. Muy bien, pues muchas gracias. El siguiente ponente es Fernando González del Valle. ¿Algún apunte más sobre este caso? ¿Está todo claro? Pues buenas tardes a todos. Pues también traigo un caso complejo, complicado, y a ver qué opina la mesa sobre él. Todos los casos tienen su trampa. En esta ocasión era una rotura de la cápsula posterior secundaria a una capsulotomía YAG. Es un artículo de una revista de Arabia Saudita que habíamos encontrado. En PubMed no encontramos ninguna referencia parecida, en Google tampoco, aunque sí todas las complicaciones para operar un caso que tiene una cámara anterior estrecha. Esta es una publicación de Muñoz Negrete et al, donde dicen que en estas ocasiones que se podría preferir en determinados casos la cirugía de catarata a la iridotomía YAG, porque ampliaría más la cámara en el futuro y sería una buena opción. Este es el caso, es una mujer de 97 años que hemos planeado con anestesia tópica y que tiene el antecedente de una edema seca, la iridotomía YAG, y la lente es... Y aquí comienza el vídeo y ahora lo voy a parar. Comenzamos a grabar cuando nos dimos cuenta
no se ve muy bien por el propio cristalino, pero desde aquí, donde está rota la cápsula anterior, se prolongaba la rotura por toda la cápsula posterior. Y entonces, pues ya podemos hacer la pregunta a la mesa. ¿Y ahora qué hago con esta señora que tenemos anestesia tópica y 97 años? Doctor Palomino, por orden. Bueno, yo no lo veo bien, doctor Franz. Dices que está rota la cápsula posterior de lado a lado. Tiene 97 años, tiene una edema seca. Pues yo creo que lo más probable es poner todos los aparatos para una vitrectomía y entrar probablemente por atrás. Si queda espacio en la cápsula anterior para poner una lente de 3 piezas en el sulcus, pues ponemos una lente de 3 piezas en el sulcus, y si no queda espacio en la cápsula anterior, pues poner una lente fijada. Eso es lo que yo haría probablemente. Bueno, lo que haría el retinólogo ayudado por mí. ¿Emeterio? Sí, perdona, Fernando. La cápsula anterior está intacta. No. Está también rota y está prolongada hacia atrás. Sí. Vale. Bueno, pero está solo, quiero decir, está toda la cápsula íntegra, salvo una rotura que se continúa por detrás. A ver, yo desde luego ya la anestesia tópica yo ya no seguiría, dejaría la cámara y lo que empezaría sería poniendo una subtenoniana, porque por lo que pueda pasar y ocurrir. Seguidamente, obviamente, intentaría hacer una capsulotomía anterior y extraer ese cristalino tamponando con viscoelástico la zona de la rotura. Muy probablemente se me termine de romper, pero intentaría esto. Si tengo una salida excesiva de vitrio, tengo caídas de fragmentos que puede ocurrir, bueno, entonces ya tendríamos que reconvertir a una vitrectomía posterior, obviamente. Pero en principio es lo que se me ocurre, vamos. Yo creo que habría que teñir y ver exactamente dónde está la rotura y qué soportes hay, como primera medida para evaluar el caso. Si hubiera un soporte decente, porque yo no tengo muy claro cómo de grande es la rotura posterior, se podría intentar un abordaje anterior, como han dicho, taponando con viscoelástico por detrás. Pero previamente viendo exactamente o intentando ver hasta dónde llega y cuál es la cantidad de daño que hay ahí. Muy bien. Resuelve. Pues sí, como os decía, pues todo lo que han aportado nuestros compañeros, yo creo que sí, que tienen razón y que en el fondo las soluciones pues son esas. Bueno, pues ¿qué pasó? Bueno, pues intentamos recortar para que no se fuera más, visualizar con viscoelástico para taponar el vitrio. Y el viscoelástico tiene menos presión hidrostática que el agua, evitar que se cayera, pero el núcleo se nos cae al final, como estáis viendo aquí. Quiero decir que a veces es inútil todo lo que se haga porque hay casos que son imposibles de manejar. Y sabéis que hay ojos que tienen su hipertonía y otros hipotonía. Entonces hay ojos donde tiende a crecer el núcleo y otros donde tienden a salir todos. Estamos con una 5 intentando liberar las masas y efectivamente el núcleo que lo tenemos detrás sigue la anestesia tópica. Yo soy también partidario en ojos complicados siempre poner otro tipo de anestesia. La anestesia tópica no es ningún fin. Pero bueno, la verdad es que a veces los señores más mayores aguantan mejor todo tipo de cirugía. Entonces lo que hacemos en este caso es, antes de continuar pues lo que ya he dicho, ya se ha comentado, vamos a poner entre 3 piezas y vamos a usar pues toda la resis que tenemos para colocar los ácticos. Bueno, si está roto por aquí, pues llevar el áctico hacia las zonas de los fadones donde estén. Y entonces decimos, ¿sí ponemos la lente antes de coger el núcleo? Pues sí, porque así acabamos una parte de la cirugía, suturamos, y se puede hacer en determinados casos, no es lo más aconsejable, con anestesia conjuntival y untando con hemostesa el anestésico en las zonas donde van a entrar los trócares, pues se pueden poner los trócares de vitrectomía y reflotar el cristalino. Claro, no le íbamos a dejar a la señora, pues eso, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas, 12 horas, 13 horas, 14 horas, 15 horas, 16 horas, 17 horas, 18 horas, 19 horas, 20 horas, 21 horas, 22 horas, 23 horas, 24 horas, 25 horas, 26 horas, 27 horas, 28 horas, 29 horas, 30 horas, 31 horas, 32 horas, 33 horas, 34 horas, 35 horas, 36 horas, 37 horas, 38 horas, 39 horas, 40 horas, 41 horas, 42 horas, 43 horas, 44 horas, 45 horas, 46 horas, 47 horas, 48 horas, 49 horas, 50 horas, 51 horas, 52 horas, 53 horas, 54 horas, 55 horas, 56 horas, 57 horas, 58 horas, 59 horas, 60 horas
Eso ahí, usamos una técnica, esto para la gente de retina, de múltiples glóbulos de perfluorooctano. En vez de poner un solo glóbulo que puede empujar el cristalino contra la pared, pues ponemos como una siembra de glóbulos, una siembra de huevos, y entonces eso hace que se cree como un colchón horizontal. Lo subimos arriba, metemos el faco, y aquí lo veis también en el microscopio, pero veis cómo se facosifica en cámara vítrea y acaba la cirugía, que lo voy a adelantar ya, pues esto suturando las esclerotomías y aspirando los restos de viscoelástico que hayamos podido dejar. Es un poco una solución, digamos que hemos cogido las herramientas que hemos tenido a mano, pero hemos intentado el abordaje anterior, en este caso por la edad, aunque ha sido imposible porque hay casos en los que no se puede hacer otra cosa. Muchas gracias. Muy bien. Pues esta es una película con los mismos protagonistas, pero con otro argumento. Y la realidad es que teníamos otro caso preparado, pero nos llegó prácticamente hace un mes y medio y nos sorprendió tanto porque es la primera vez que lo veíamos y me ha venido muy bien además, que no sabía nada, que Fernando iba a presentar su caso, porque yo no lo había visto antes nunca. Es una catarata subcapsular posterior por vitreolisis con láser YAG. Antes era una iridectomía y ahora es una vitreolisis. ¿Y cómo es esto? Pues es un paciente que nos llega por urgencias, por disminución de la visión, y refiere que una semana antes se le había hecho una vitreolisis con láser YAG convencional. Esta afirmación de láser YAG convencional lo confirmé porque conozco, como os podéis imaginar, a todas las casas comerciales y sabía qué tipo de láser es el que estaba trabajando en esa clínica. Y venía con el diagnóstico escrito de catarata subcapsular posterior. En el ojo izquierdo, miodesopsias y fijaros, 35 años de edad. Venía con una visión de 0,2. Cuando le hacemos la exploración en la hendidura, pues vemos una catarata subcapsular posterior, como veis, y en el ojo izquierdo un cristalino completamente normal. Y por retroiluminación, si os dais cuenta, aparece la imagen típica subcapsular posterior y esta imagen de aquí, que es un estallido de la cápsula posterior, una rotura de la cápsula posterior. Lo que es el segmento anterior era normal, con la presión, córnea, endotelio, y en la OCT macular había un ligero edema en ese ojo que había sido intervenido con láser YAG, de una visión de 0,2, como veis. Entonces, mi pregunta, porque la sorpresa, os podéis imaginar, veo una catarata con un orificio en la cápsula posterior y que le han hecho un láser YAG. Bueno, entonces programamos la cirugía y tengo que hablar con el paciente, con la paciente. Entonces me planteo qué técnica, vía anterior, con una vía de infusión pars plana o no, porque no sé cómo se va a comportar esa semana una cápsula posterior rota una semana antes, asistida por láser de femtosegundo o no, porque es la técnica que habitualmente utilizamos en estos pacientes de cristalinos, de pacientes jóvenes. La lente de primera elección, qué lente vamos a implantar en esta situación, si va a ser de monobloque o 3 piezas, o va a ser de ápticas abiertas o en plato, y sobre todo las lentes alternativas que teníamos que entrar al quirófano para prever cualquier problema. Entonces esta es la pregunta que ya de entrada os lanzo, para cómo entraríais en este caso al quirófano más que cómo salir de él. Bueno, empezamos otra vez. Doctor Mínguez, sí, ha hablado. Doctor Mínguez. ¿Sí? Bueno, yo creo que yo creo que en este caso, por la edad de la paciente, plantearía, bueno, por la edad de la paciente que fuera mayor también lo plantearía, una cirugía combinada con retina. ¿Con retina? Con retina. Yo abriría por pars plana antes de empezar la cirugía. Y luego haría un abordaje anterior para intentar dejar, porque si la cirugía no se complica mucho o el vítreo no da mucha guerra,
con esa rotura se puede acabar poniendo una lente probablemente en el saco capsular. Entonces intentaría un abordaje anterior teniendo las dos vías de la vitrectomía, porque algo del vítreo central habrá que quitarlo para favorecer y evitar que salga, y comenzaría la cirugía, y luego ya en dependencia de cómo fuera, si me quedara un saco lo suficientemente estable, me plantearía una lente multifocal como alternativa. ¿Y lentes alternativas en caso de que no puedas implantarla? Perdón. ¿Lentes alternativas si no pudieras implantarla en el saco? ¿Monofocal? Posiblemente una monofocal. ¿Meterio? Bueno, ¿habéis visto primero un caso como este? No, yo no lo he visto nunca. Lo que pasa es que esto yo lo manejaría como una catarata polar posterior congénita, en el sentido de, al ser una persona joven de 35 años, probablemente con una aspiración podríamos sacar esto. Entonces yo, antes de ir atrás, haría, por supuesto, una capsuloresis. Con el fento yo no me atrevería, no lo sé, yo no lo tengo tampoco, pero no sé si... Pero bueno, haría una capsuloresis normal, lo que yo haría, y intentaría aspirar sin meter demasiada perfusión, casi diría que con viscoelástico. Es decir, aspirando con una irrigación-aspiración, o el gotero muy bajo, sin hacer hidrodelineación. O sea, hidrodelineación sí, pero no va a haber núcleo, sí. Pero no haría una hidrodelaminación, ¿vale? Y yo creo que podría limpiar la cápsula y se podría dejar si se desgarra, pues ya vería. Si no se desgarra y no se hace más grande... Es una de las cosas, no es como una catarata congénita porque tiene realmente como tendencia, tiene picos, es un octagón. Sí, no, me refiero al sentido de que tú cuando tienes una polar posterior probablemente puedes tener una cápsula rota. Entonces no haces hidrodelaminación, no deberíamos, vamos, dejas un colchón de córtex. Entonces comería primero el núcleo, aspiraría el núcleo y aspiraría todo el tejido, iría por capas extrayendo. Es lo que intentaría. ¿Que me sale vítreo? Bueno, pues pondría una en sulcus y limpiaría lo posible, pondría lente en sulcus y cerraría. No sé si se cae algo atrás, tampoco aquí hay un núcleo. Es decir, que tampoco depende de lo que se te caiga para decidir una vitrectomía posterior, pero en principio yo creo que hasta es posible que pudieras dejar la cápsula posterior te quedara intacta de una manera muy cuidadosa, pero claro, no lo sabes tampoco. Si se rompe y se desgarra y se cae atrás, pues entonces ya hay que limpiar con una vitrectomía posterior. Tipo de lente, probablemente de 3 piezas en sulcus, con la óptica quizás luxada en la capsuloresis. Y bueno, podría plantear a lo mejor alguna multifocal por la edad del paciente, pero probablemente pondría una monobloque. ¿Alguna opinión? ¿Sí, algún comentario más? A ver, Pedro, mójate, o Carlos. Bueno, yo probablemente sí usaría el láser de femtosegundo, pero solamente para hacer la capsulotomía. Entonces luego, con la edad que tiene el paciente, intentaría, taponando bien con un viscoelástico dispersivo el agujerito que tenemos, y luego intentaría con una facoaspiración, ya que imagino que va a ser muy blandito, quitar todo lo posible. La rotura está un poquito periférica, pero si somos capaces de hacer todo eso, igual intentaría también, si no está muy periférica, hacer una capsulorexis posterior donde tiene justamente el agujerito, y luego ya, si todo eso nos sale bien, ya entonces la lente me da igual, la podemos poner la que queramos. Pedro. Básicamente estoy de acuerdo, solo capsulotomía con fento. Facoaspiración, no visco primero facoaspiración, pero prácticamente en seco, con un volumen muy bajito. Si consigo identificar el agujero en la posterior, si la hay, capsuloresis posterior si se puede, entonces lente en saco. Y si no puedo, porque está muy desgarrada, lente en sulcus. La lente en principio monofocal, sobre todo si es en sulcus, y si pudiera colocarla en saco lo hablaría mucho con la paciente antes. ¿Algún comentario más? Resuelve. A mí me parece que la entrada por vía anterior no me gusta nada. Desde luego me preocuparía poco la cápsula posterior, me preocuparía mucho conservar la capsulorexis. Yo lo haría por vía posterior. La capsulorexis sí la haría con fentofaco.
Posteriormente lo comería desde atrás y utilizaría una lente monofocal de 3 piezas, luxando la óptica a saco, si pudiera. Si hago un mix de todos, no sale nada. Bueno, pues nada. Resuelve. ¿Alguna opinión más? ¿Alguna cosa más? Resuelve. Pues venga, resuelvo. Llamando a la gente de retina y haciendo que Álvaro esté a mi lado, Álvaro Fernández Vega, que es como el ángel de la guarda, pues vemos cómo yo entré por vía anterior, hicimos la cirugía asistida por láser en femtosegundos, solo la capsulotomía, que también se ha comentado aquí. La lente de primera elección, escogí una trifocal monobloque con ápticas abiertas, y como lentes alternativas llevé al quirófano una lente de 3 piezas bifocal y una lente de fijación iridiana por si las moscas. Claro, paciente de 35 años. La cirugía, como veis aquí, la insectomía asistida por láser en femtosegundo, hicimos la incisión en el meridiano más curvo, la potencia era de 19,5 y escogimos una lente trifocal de Fine Vision. Como habéis dicho antes, entré con facoaspiración directamente, no utilicé ultrasonidos, una cirugía, digamos, con una baja presión y quitando, metiendo viscoelástico y arrastrando los restos de la cortical a una zona donde sea más fácil la extracción de ellos. La cápsula posterior estaba rota en una especie de hexágono y la capsuloresis posterior me iba a quedar demasiado periférica como para hacerla. La pensé realizar también, pero estaba demasiado periférica. Metimos triancinolona, hicimos una vitrectomía anterior porque teníamos vítreo, salía vítreo por este orificio y metimos la lente, como decíamos, una trifocal de Fine Vision, que en esta configuración de la lente que se despliega muy lentamente realmente es un caso, en mi opinión, ideal para un paciente de esta edad, en el cual tenemos que manipular la lente en el saco capsular lo mínimo posible. Vemos cómo estamos introduciendo este diseño de la POZ-F, no la de las 4 ápticas, sino de las cerradas, sino de las 4 ápticas abiertas, y quedó al final de la cirugía bastante estable, de un punto de seguridad y la situación se resolvió. Aquí veis en el posoperatorio inmediato cómo está la lente bien centrada, no le puse anillo capsular y como veis la capsulotomía posterior, la rotura de la cápsula posterior tenía esta morfología, no se desplazó, yo tenía miedo que se fuese hacia arriba por esta zona de aquí o por esta de aquí, pero se mantuvo bastante bien dentro del saco y el otro ojo, lógicamente, un ojo completamente normal, la lente estable, centrada, sin problemas. Me revisé la bibliografía porque, claro, yo no había visto esto y realmente desde el año 2001 hay ya publicaciones de láser JAG para tratamiento de las moscas volantes, o sea que no es una cosa de ahora. Y también en el año 2016 se hizo una revisión de precisamente cuál era la etiología, el diagnóstico, cómo podíamos manejar estas moscas volantes, pero siempre se asociaba el láser JAG con vitrectomía incluso. Bien, incluso las complicaciones, me revisé las complicaciones y solamente de catarata no vimos ninguna. No había ninguna publicación de una catarata provocada por un disparo de láser JAG. Sí había problemas de glaucoma, de ángulo abierto en estos pacientes, o de desprendimiento de retina, cuando se utilizaba el láser JAG sin más en estos casos, pero no de catarata, no un impacto directo sobre el cristalino. Y realmente yo creo que esto viene también a colación porque hay nuevas tecnologías que realmente han aparecido para evitar complicaciones como las que hemos visto, ¿no? Y entonces, por ejemplo, es el láser JAG del Ultracurve Reflex de Elex para vitreolisis, que se anuncia tanto y que vais a ver vosotros en muchos sitios la publicidad respecto a estas tecnologías, pero que realmente están por describir un poco cuáles son sus indicaciones. Si realmente, yo pensando en esto, pues quizá en la pseudofaquia podrías plantearlo, pero a lo mejor en un paciente con cristalino pues no lo tengo muy claro. Desde luego la experiencia clínica hay que demostrar su beneficio y desde luego no hay nada en la bibliografía al respecto. Y eso era un poco lo que os quería comentar. Muchas gracias. Pepe, un comentario, lo digo más que nada por conocimiento general. El láser que has mencionado, el Elex-Q, es un láser JAG coaxial, de tal manera que los disparos se hacen con la hendidura a 0 grado, alineada con los oculares. Los láseres que tenemos convencionales para capsulotomías
primarias, no secundarias como esta, no son coaxiales, sino que el impacto es lateral. La última diapositiva es precisamente para decir que para evitar esas complicaciones con los láser convencionales, que no confundamos los láser convencionales... Que no cualquier láser jack sirve para esto. Correcto, esa era la clave, no utilizar un láser convencional para hacerlo. Muy bien, muchas gracias. A ver, siguiente participante, Ramón Lorente. Hola, buenas tardes. Voy a hablar también de un caso que no me había pasado nunca, raro, por lo menos eso pienso yo, y a ver vosotros qué es lo que hubierais hecho. Es la rotura espontánea de la cápsula anterior. Este es un paciente, jueves 9 de la noche, 85 años, médico, que viene con un dolor insoportable, cefaleas, náuseas de 24 horas. Tiene una agudeza percepción de luz, dice que siempre lo consideró un ojo, digamos, vago. Como veis, aquí tiene una catarata negra, tiene como si hubiera parido el cristalino. Ahí tiene un trocito blanco que veis que es un cristalino pequeño, no son masas realmente, y una córnea edematosa. ¿Qué haríais? Venga, empezamos por el rincón, Laureano. No tengo femtofaco, ¿eh? Tendrás que operarle, digo yo, ¿no? Tendrás que operarle, digo yo. Tendrás que operarle. No te entiendo. Que tendrás que operarle. No, Tendrás que operarle. Nosotros a él ni tú a nosotros. ¿Pero inmediatamente o no pondrías tratamiento primero por ver si baja la presión? A ver, el dolor a 42 tampoco debe ser tanto por la presión, será por la que ha tenido, pero no por 42 de presión, ¿no? ¿O es más alta? No, la tensión pues era 40 y todo lo que quieras. Lo que tendrá es una uveitis. Es un señor, además es un señor que yo había operado de cataratas del otro ojo 2 meses antes, este ojo lo tenía medio abandonado, pero estaba perfectamente visible y fue agudo y el señor venía con dolores, no era una persona que se queje, desde luego. Y llevaba todo el día esperando. Pero este señor te aparece con dolor, tiene una tensión de 42. 40 y mucho, un glaucoma agudo, pienso yo. ¿Tiene un cuadro inflamatorio dentro del ojo o no? No era cuadro inflamatorio, porque veis ahí se ve mejor, no hay un cuadro inflamatorio importante ahí. ¿Es un glaucoma facoinducido? Yo pienso que sí, por lo menos el edema tenía un edema de córnea. Pero aquí lo que tienes que hacer será operarlo ya. Habrá que meterlo en quirófano como has hecho, teñirlo y operarlo. No, bueno, yo la primera vez es que a las 9 y pico en Orense es complicado encontrar un anestesista, entonces lo primero que hice fue ponerle el tratamiento, digamos, clásico de manitol, una patohidratación y corticoides tópicos, por ver si cambiaba un poco, pero a las 24 horas, como veis, entonces ya sí que vino pues con 38, pero seguía con los dolores, y entonces ahora sí, estas son las opciones que yo pienso que hay. ¿Cuál pensáis vosotros cómo le operaríais? Que esta realmente es la cuestión. Mi primera duda es por qué le duele. A 30 y pico de presión y un ojo que no parece excesivamente uveítico o inflamatorio. Uveítico no era. No, pero ¿por qué le duele? O sea, la clínica o la razón de acudir a consultas es dolor terrorífico. Esa córnea no es de una glaucoma 70. Y con una tensión de 40 no viene con dolor, me duele el ojo, entonces no sé. Igual los gallegos, será que los gallegos son más sensibles a la presión. Pero desde luego venía con dolor, no había inflamación y tenía 40 y pico de tensión. Eso parece que es un glaucoma facomórfico y que eso tiene un dolor por irritación ciliar. O sea, quiere decir que no hace falta tener una presión. Daniel, entonces, ¿qué le harías? Fuera lo que fuera, ¿qué es lo que le harías? O sea, quiere decir que la explicación del dolor es clara. Bueno, pero vamos a dejar el dolor. ¿Qué le haríais a este paciente? A ver. A mí lo que me interesa es que me digáis qué hacéis con el paciente. Anestesia periorretrovalvar. Porque yo lo que, como le diga que el dolor no justifica la presión, bueno, no te quiero ni contar la que preparamos. Lo que justifica es no perder tiempo y meterlo en quirófano. Eso es lo que justifica el dolor. Pero lo que te quiero decir es que ahora ahí está en quirófano. Retrovulvar o perivulvar. ¿Vale? Lo primero una anestesia perivulvar. Lo segundo, yo lo que necesito aquí es ver lo que pasa con el Vision Blue, ver dónde está esa cápsula rota, cómo está esa cápsula anterior, que es lo que me va a decir lo que tengo que hacer seguido. Eso es. Vamos a ver, la catarata es una catarata negra como una piedra. Negra la vais a ver.
Coño, pues... Habrá que hacer una ecografía. Habrá que hacer una extracapsular. La ecografía es normal. Es normal. Pues tendrás que poner una retro y lo lógico es hacer una extracapsular con ese estado del ojo. Una a pesar de la extracapsular. presión. Vamos a ver, a pesar de la presión y tienes un riesgo mayor de expulsiva, pero con ese ojo, con esa inflamación, con ese iris, hacerle una faco, bueno, pues puede ser, las heroicidades se hacen, pero lo lógico no es eso, creo yo. A ver, yo desde luego no ves dónde está la cápsula. no sé hasta qué punto es negra, pero tú decías que una semana antes la viste si era una catarata. Una semana, no es que una semana, había operado el otro ojo hacía unos meses y estaba, era una una catarata negra total y que no la quiere tocar porque nunca ha visto bien. Una extracapsular a mi juicio me parecía prácticamente inviable. Voy a seguir ya porque veo que porque veis que hay una luxación muy importante. Eso lo veo en el momento de la que empiezo a operar, con lo cual pienso que tiene que ser una cirugía in toto. Hay dos, como la cápsula anterior está abierta, decido no hacer la crioextracción, que es lo que más me gusta. Vemos ahí cómo está el trozo que ha salido, que no lo tenía hacía 2 meses, del cristalino. Yo tengo un miedo muy importante, y es a que tengo una hemorragia expulsiva que haga, paciente además con Adiro 100. La persona que me ayuda, retinóloga, estaba muerta de miedo por si eso se iba para abajo, con lo cual teníamos dos miedos compartidos. Primero sacamos el trozo que parió espontáneamente, como veis ahí, y luego no lo he cortado, pero lo he puesto adrede. Siempre que queráis hacer una maniobra de Smith, una crioextracción toto, siempre ampliar más la córnea de lo que parece, porque siempre el núcleo es mucho más grande. Hago 2 idiotomías porque pienso que si no, no va a poder salir todo el cristalino. Extracapsular, repito que no me parece inoportuno. Y veis cómo esta es la maniobra de Smith, que es presión contra presión, y al haber hecho la capsuloresis, la incisión corneal corta, pues no sale. Y siempre es un defecto que suele pasar cuando intentas hacer. Hay que hacerlas grandes, porque si no son grandes... Yo sigo conteniendo arriba en la parte superior porque para fijar, digamos, el núcleo, y entonces presión contra presión, pero ahora, como veis, la retina sí que se esfuerza muchísimo con un arpón, que es una aguja de insulina, para rotándolo, para intentar que salga y que no se vaya para abajo. Yo con el miedo de la hemorragia expulsiva y ella con el cristalino. En el momento en que sale, yo me quedo tranquilo, ella también, pero yo me quedo tranquilo solo porque vemos la burbuja de aire en cámara anterior. Eso ya indica que no hay ninguna presión irregular en la parte posterior y simplemente pues solo nos queda suturar. No, por supuesto no le pongo ningún tipo de lente, ni multifocal, ni trifocal, ni nada. Es un ojo vago. Y eso es el truco para los que coséis pocos residentes. O sea, siempre cuando tengáis que coser, poner una burbuja de aire, que es lo que nos enseñaron hace tiempo, porque de esa manera tienes mejor captada lo que es la incisión. Podéis, si queréis decir algo. Me ha sorprendido una cosa, porque yo al día siguiente siempre pensé si ponerle una inyección de alcohol, y no lo habéis dicho nadie. Ponerle una inyección de alcohol, le duele, es un ojo vago, un ojo que no va a ver, tiene 85 años, ¿sería una estupidez haberle puesto una inyección de alcohol? Pregunto. Porque yo me he quedado siempre con la duda, esto ha ido bien, el paciente ha ido perfectamente. Pero no siempre una inyección de alcohol es efectiva. Bueno, ya por eso. Bueno, yo te digo que no se me ocurrió realmente mientras le estuve viendo, el viernes lo que hice fue el jueves localizar al anestesista para el viernes, evidentemente, pero yo me quedé luego con la duda, digo, igual con una inyección de alcohol. Pero ¿por qué no se le ha puesto lente? ¿Por qué no le pusiste lente aquí? Es que no te oímos. Porque no le pude hacer la biometría bien. Entonces, ¿por qué? Porque es un ojo vago, lo decía en broma, es un ojo vago que él decía que solo veía la luz de toda la vida. Oye, Ramón, no me he fijado, ¿le hiciste iridotomía? Le hice dos iridotomías, pero... Ramón, una pregunta, ¿se le fue el dolor? Le hice 2 mantel para abajo. Ya. ¿Se le fue el dolor o no? Totalmente, está como nuevo. No es coña, es que yo sigo pensando que a esa presión debía ser irritativo, sería uveítico, no sería por la Si fuera uveítico y se la quito y le quito eso, yo creo que hubiera tenido una inflamación mucho más seria. Primero le hubiera tenido que tratar la uveitis. Oye, y un comentario. Yo en estos, que me parece muy bien cómo lo ha resuelto, pero hacer la maniobra de contrapresión en estos casos que son cataratas tan grandes, a mí me parece que es más seguro meter un asa debajo, porque siempre lo tienes sujeto, con lo que además no tienes... Podría ser, menos mal que alguien aporta algo, ya, efectivamente, únicamente podría ser.
No, no me parece razonable, porque yo realmente tengo miedo de que al estar luxado se vaya para... la retinóloga tenía miedo que se fuera para abajo, pero si tú estás haciendo presión contra presión, no puede irse para abajo el núcleo. No. Ramón, vamos a ver, una pregunta. Muy bien, En este caso, en este ojo, una cirugía un poquito más, era un caso muy malo, hubiera acabado exactamente igual, pero una cirugía un poquito más reglada de decir, abro un poco, pongo viscoelástico, intento hacer una casulotomía en abrelatas, intento abrir, disecar un poquito. Está luxado el cristalino. Es que ¿está luxado o bueno, también una facodonesis? habéis visto al principio... O sea, que estaba luxado. Hombre, estaba totalmente luxado. Cuando al principio hice el movimiento con la hemosceta que se movía todo. O sea, estaba luxado. Y sobre todo ¿Qué anestesia tenías? Que no sé si lo has dicho. ¿Cuál? ¿Anestesia? Sí, no, le puse anestesia perivulvar, sí. ¿Perivulvar? Sí. Pues has tenido mucha suerte. ¿Por? No sé, porque podías haber tenido una expulsiva tranquilamente. Bueno, no le hubierais puesto a nadie la inyección de alcohol. No. ¿Y si hubiera habido una expulsiva, hubierais dicho que por qué no se la habíais puesto? Le hubiéramos puesto una bolita. Venga, gracias. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver el doctor Mendicute con qué nos sorprende. Muy bien, buenas tardes. Traigo un caso, paciente operado en el año 2005 con implantación era un paciente con una ectopia esencial de cristalino bilateral, al que operé los dos ojos con 2 Chioni 2L. Este es el protocolo quirúrgico del ojo derecho, el 2005, el informe de alta. Y esta es la situación con la que le doy de alta un mes más tarde. Agudeza visual ojo derecho con -1,25, -1,50, 150 grados unidad, y ojo izquierdo -1, -1,75 también unidad. Prescribo su corrección y el paciente es dado de alta y lo pierdo de vista hasta hace 3 meses en que llega en esta situación quirúrgica. En ojo derecho, prequirúrgica, ojo derecho agudeza visual 0,2, vino de urgencia porque se quejaba de pérdida de visión. Y en ojo izquierdo -1, -1,50, 70, 0,9. Como vemos aquí en más detalle por transiluminación, pues el Chioni con doble anclaje, la cápsula está transparente después de 11 años de evolución, pero ha tenido la suerte de que el Chioni se le ha quedado enclavado en esta zona, una de las asas. Evidentemente ya no hay sutura, luego se presupone que ha habido una degradación de la sutura y ese desplazamiento que ha tenido la suerte de quedarse anclado. Esta es la situación en el quirófano. Curiosamente es arriba a la derecha donde está enganchado el iris. Ahí estamos en córnea temporal y esta es la situación con la que nos encontramos. Un paciente con una lente implantada, una Crisov sin filtro, monobloque, con un Chioni implantado. La sutura a la izquierda parece que persiste y a la derecha pues se ha roto la sutura y se ha desplazado anteriormente. ¿Qué hago? Sinceramente no lo tengo muy claro, pero yo me plantearía explantar y poner una lente de tipo iris clip como primera medida. No me hago mucha idea si habría posibilidad de volver a pasar suturas. A ver, me parece que la cápsula y todo está íntegro, el complejo, ¿no? La cápsula está íntegra, y cápsula el complejo está íntegro. Sí, sí. Entonces yo creo que aquí hay que intentar una resutura. Una resutura o bien probablemente por el mismo áptico que se hizo, o sea, por el áptico del Cioni. Yo creo que se puede hacer perfectamente. Como opción segunda, pasar 2 suturas, pero entonces ya las tienes que meter por cápsula posterior y hacer una fijación de complejo a tal, pero como opción 2 porque ya rompes el complejo, que estará fibrosado después de tanto tiempo y es más fácil que no se desgarre, pero siempre tienes ese riesgo. No, curiosamente, a mí de este caso sí que me llamó la atención que después de 11 años la cápsula estaba muy transparente. Sí. Le operé con 51 años hace 11 años y la cápsula estaba transparente. No había ni fibrosis, ni de saco, ni de
cápsula anterior ni de posterior. Yo ya digo, tal como lo veo, mi primera acción, volver a resuturar el anillo de Cioni a esclera. En el áptico que está enganchado en iris. En el áptico. Y si se ha degradado ahí la sutura, ¿no piensas que la otra sutura también puede estar Bueno, camino de...? probablemente tengas que hacer lo mismo. Sí. ¿Puedes volver a poner la foto? ¿Cómo? ¿La foto? Poner la foto anterior. Yo creo que... Cuando vas a quirófano también lo verás mejor, si está Ya, o no, claro, como está el otro. Esto es en lámpara de hendidura, el paciente, así que vemos a la imagen temporal a la derecha es ojo derecho, tampoco parece ser que ese anclaje esté muy fijo, ¿no? Y luego cuando vamos a quirófano nos lo encontramos en esta situación. Estamos temporal, ojo derecho, temporal. Así que el áptico que está aquí abajo a la izquierda es temporal superior. Y la cápsula ya veis que está transparente, tiene cápsula posterior íntegra. Yo creo que lo que está bien es mejor no estropearlo. A mí, como medida menor y de primera mano, me parece que lo de refijar la lente sería lo más sencillo, probablemente lo más simple, y yo creo que lo menos complicado. Aquí, bueno, llamo la atención que en esta zona tenemos esta zona casi, vamos, aquí hay un Chioni, pero vemos que está muy desplazada nasalmente en esta zona. ¿Un comentario más o...? Sí, bueno, yo creo que resuelvo. Creo que no tomé el camino más sencillo. Luego he pensado muchas veces sobre esta cirugía, pero lo que decido es hacer un anclaje en 3 puntos del anillo de Chioni, pero no por los lazos del anillo de Chioni, sino haciendo una sutura transcapsular, como creo que ha dicho Emeterio. Entonces hago 3 escotillas, ahora las estoy haciendo radiales, se abre un poquito con el Crescent, así no las tengo que suturar, las escotillas esclerales. Paso una de las suturas por debajo del Chioni, la otra por encima, después de poner viscoelástico, tutorizo con una aguja de insulina. Bueno, el mayor problema es que tengo que trabajar con mano izquierda y mano derecha en esas 3 posiciones. Algunos gestos tienes que enhebrar con la aguja. Aquí veis que hay una pequeña sinequia que la libero. Tenemos que trabajar con la mano izquierda tutorizando, aquí en esa zona debajo del Chioni, encima del Chioni. Y bueno, pues lo que intentamos es ser meticulosos, pero se va a ver después cuando primero pasamos las 3 suturas, no anudamos ninguna, porque la experiencia es que si anudamos una antes de colocar las otras 2, hay una tracción hacia esa zona. Y bueno, vemos que al pasar la sutura, aquí ya se ve, se me ha desgarrado la cápsula anterior, se ve la cápsula anterior que está desgarrada, y bueno, con los movimientos, bueno, hay anudo, y con los movimientos ha habido presencia de vitrio, que ha pasado no por rotura de cápsula posterior que sigue estando intacta, sino por la zona periférica del ecuador de la zona temporal. Me esmero, no quiero esa pupila oval, me esmero con la vitrectomía para limpiar todo. Parece que la lente está anclada y no tiene desplazamiento en ninguno de los sentidos. Hombre, no es lo que más me gusta esta cápsula rígida anterior, temo durante toda la cirugía que se extienda posteriormente. Pero bueno, afortunadamente no ocurre eso. Esta es la situación al mes de la cirugía. Ojo derecho, esfera 0, menos 2,50 de cilindro a 70, unidad. Y esta imagen, bueno, pues para demostrar que la pupila está centrada y la cápsula posterior sigue intacta. Este era un paciente que en el ojo izquierdo, esto no es un hecho quirúrgico, esto ya lo presentaba, debería tener algún problema también de cierre congénito, lo presentaba antes de la cirugía, y en este tiene un Chioni 2L, y claro, ahora, ¿qué pasará con este ojo? Pues también han pasado 11 años. Y bueno, esta es la decisión que tomé. He reflexionado mucho si tomé la mejor decisión, si tenía que haber suturado una de las asas del Chioni, pero tenía miedo de que pasaran lo mismo. La verdad que los 3 anclajes me costaron bastante, pero bueno, el resultado afortunadamente en este caso, la suerte me ayudó y quedó bien. Muchas gracias. Javier. ¿Por qué crees que se soltó? ¿Se degradó la sutura? Yo seguro que se degradó el prolene después de 11 años. El prolene es una sutura que en el largo plazo creo que nos va a empezar a dar disgustos. Pero fíjate, yo sin embargo estoy convencido que muchas de las veces es porque los nudos no han soportado durante mucho tiempo. Estoy convencido. Yo siempre hago triple nudo,
Y bueno, puede ser también una de las circunstancias. Sería interesante que en estos casos nos fuésemos fijando si el nudo permanece intacto. Claro, es una cosa que no hemos hecho. Ni encontré el resto de sutura. Ya, por eso, pero esa es la clave. Si pudiéramos saber si son los nudos o son los hilos que se han degradado, era un 10 ceros. Era un 10 ceros, sí. Muy bien, gracias. Javier, perdona, a ver, ¿por qué las incisiones esclerales las haces radiales? Porque no tengo que suturarlas. Hago incisión escleral, tunelizo un poquito y entonces solo con desplazar un poquito puedo enhebrar por debajo y por encima del asa y entonces anudo ahí y no tengo que suturar la esclera. Es una técnica que se la vi a Ahmed hace ya un par de años y la verdad que me ha simplificado mucho el tema de las escotillas esclerales en este tipo de casos. No tengo que hacer una escotilla clásica triangular, que esas sí que las tenía que suturar. Gracias. ¿Quién es? Sí. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, con hambre. Bueno, pues yo después de ver esto pues estoy un poco asustado porque realmente, lo mío no tiene ni sangre, ni vítreo, ni nada. Entonces es una cosa bastante sencillita. Un segundo. El siguiente presentador es el doctor Poyales. Debería estar. Pues si no está. Pues si no está, no está. No, pues me se la hay. Espérate un segundo. Por favor. Muy sencillo. Espera un segundo. No. A ver, sí, esa, la que tienes ahí. No, pero esa es. No me puedo llevar todo el petas. ¿Alguien de la mesa quiere hacer un comentario de alguno de los vídeos que se nos haya pasado por alto? Fernando. Bueno, sin entrar en que ya hablábamos esta mañana de las suturas de Gore-Tex, yo quería decir quiénes están usando prolene de 9 ceros, porque aparte es muy difícil de encontrar el prolene de 9 ceros con una aguja larga. No, ahora los sirven y el 9.0 solo tiene un problema. Yo lo usé mucho. El 9.0 solo tiene un problema y es que anudarlo es un poco más complicado porque es bastante más rígido. El prolene es una sutura rígida y el 10 ceros es más dúctil que el 9 ceros, pero con un poco de paciencia se hacen nudos bastante sólidos. Yo es que no tengo tantos problemas con el prolene como se describen. Yo no sé, por eso insisto mucho en que sería importante conocer si los nudos están bien dados, porque no es el mismo nudo el que hay que hacerle a un polipropileno que a un poliéster, que a un polibutester o que a un o cualquier otro de los polis que hay. Cada uno tiene su sutura porque tienen una fuerza tensil, tienen una resistencia, una histeresis elástica totalmente distinta. Esto es una cosa que antes sí mirábamos mucho porque las suturas eran una parte importante de nuestra cirugía y ahora lo tenemos totalmente abandonado. Entonces hay muchas veces que nos dan una sutura de prolene y a lo mejor estamos haciendo un 2-1-1 o un 3-1-1 y un prolene no requiere eso, requiere una sutura primero de 3 y luego dos dobles en sentido contrario. Eso es lo que es más seguro. Bueno, con respecto al de 6 ceros, a mí me parece que yo lo he probado una vez y no, bueno, lo probé y ni siquiera terminé, porque me parece una sutura que es una cosa de, no sé, es una soga, no es una sutura. Adelante. Vale, lo primero, pedir disculpas por el retraso. Bueno, después, como os decía, de haber visto cirugías tan llamativas y tan magistralmente resueltas, esto es una cosa muy sencillita, lo que yo he traído. Bueno, se trata de un caso clínico, varón de 68 años, con la siguiente graduación, 16 dioptrías de miopía, 3 de astigmatismo, una agudeza visual, una catarata nuclear.
y bueno, desea seguir siendo ligeramente miope y se programa la cirugía para un target de 2 dioptrías. Bueno, el problema es que nos sale como lente de elección una lente de +4 dioptrías, una T5. Y bueno, pues no encontramos en ese momento en la oferta de los distribuidores con los que trabajamos normalmente una lente adecuada. Todas paran en 6 dioptrías. Entonces, bueno, hay muchas opciones aquí a hacer. Tiene una buena córnea, la Pentacam que sacaba antes, una córnea que permite cirugía refractiva. Y bueno, aquí en principio es plantear ante estos casos qué hacéis con este tipo de pacientes. Es decir, que tenemos que escoger, le dejamos el astigmatismo y le ponemos una lente esférica, recurrimos a pareadas con una lente de casi con 3 dioptrías de astigmatismo, no tenemos tórica con esa potencia. Bueno, ¿cuáles son las opciones que preferiríais en un caso como este? Que no es tan infrecuente, por otra parte. Laureano, arrancas tú, por favor. Hombre, corregirle lo más posible y si no, después en superficie. Pues está claro. Intentar ir a -2 y el cilindro que te quede después en superficie, si hace falta. O incluso con arcuatas también puede ser. ¿Por qué no? ¿Qué biometría tenía? ¿Qué longitud? Pues mira, la tengo aquí, a ver si la veo. Espera, que quito el stop. No lo veo bien, pero 30. El derecho sí es 30, una longitud axial alrededor de 30. Nosotros hasta 30, o sea, podemos poder, si queremos una multifocal, hasta 30, hasta 30 de longitud axial. Si queremos por encima de 30 ya no. Y después si queremos dejarlo con -2 y no tenemos lente monofocal, para dejarlo con -2 siempre podrías ir a una lente rígida. Y ponerlo a través de una incisión escleral y corregir el astigmatismo si quieres, o bien con incisiones o bien con láser posteriormente. Yo creo, Paco, la opción de poner en un paciente miope además una lente de plato que cubre ese cilindro. ¿Perdona? La lente de plato de casa, por ejemplo, de Zeiss, Reiner incluso. En principio no encontré en tóricas de esa potencia tan baja. Hay potencias entre 6 y 34 dioptrías tienes por todas partes, pero por debajo de 6. Luego os diré que encontré una, pero la tengo al final. Es la única que hemos encontrado en el mercado. Vamos a ver, sí que hay lentes, pero si el ejercicio es decir cómo lo queremos corregir, si no con la lente, pues tenemos dos opciones, o unas arcuatas o un LASIK post. Son las dos opciones que tenemos, no tenemos más. Vamos, salvo que hagamos un piggyback. Bueno, pues cualquier opción desde luego es válida, pero a mí se me ocurrió una que me pareció pues más entretenida. Entonces le realizo una cirugía en piggyback, le pongo en saco una Krisoff SN6AT5 de +6, que es lo más bajo que hay, y le pongo en sulcus una Sensar de -2. El resultado es bonito, pero en el postoperatorio me encuentro con algo con lo que no me había contado, y es que un ojo tan grande, con un saco capsular grande, las posibilidades de rotación de la lente son elevadas. Así que me encuentro con que la lente que está en saco y está detrás se ha rotado. Bien, el paciente tiene una buena agudización visual, pero le queda fundamentalmente astigmatismo en vez del esférico, que es lo que pretendíamos. Bueno, esto es, aprovecho para hacer un poco bueno, una cosa que hemos desarrollado que está a punto de entrar en producción, que es un sistema para valorar el movimiento de las lentes. Estará dentro de unas pocas semanas disponible, y bueno, pues lo que hace es que tomamos dos imágenes, se toman referencias automáticamente en realidad, aunque todavía hay que hacer algunas cosas manuales, de las características de varios puntos de la lente y varios puntos de marcas en conjuntiva, y también un tamaño que necesita el programa para saber un tamaño exacto. Como aquí sabemos que esta lente tiene 6 milímetros de diámetro, pues se le da esos 6 milímetros y la posición del marcado de la toricidad. Y él nos hace un reporte en el que nos dice exactamente cuál ha sido el giro de la lente y el movimiento tanto en X como en Y. Entonces, en este caso, pues veis que os dice, bueno, no se ve el puntero apenas, sí. Hay un desplazamiento 0,03 milímetros y una rotación determinada, que bueno, no es el caso, os he traído para ilustrarlo, pero no es el caso que os presentaba.
Bueno, así que esperamos una cosa que sí os recomiendo cuando una lente se rota, es esperar. Alrededor de 3 semanas se produce una cierta retracción del saco y tenemos ya muchas posibilidades de que cuando recolocamos la lente se quede en una posición estable. Entonces, bueno, aquí os quería comentar que, bueno, aunque parece que puede ser un poco complicado el rotar una lente que está en saco capsular y detrás de una lente que está en sulcus, realmente no ofrece mayores dificultades. Todavía se puede abrir bien la incisión. Hay que poner viscoelástico sobre la primera de las lentes, hay que poner algo de viscoelástico entre las dos para que nos permita maniobrar y no hay que poner nada de viscoelástico debajo de la lente que está en saco, porque luego va a costar mucho trabajo sacarlo. Bueno, en este caso, como veréis enseguida, la lente es muy fácil de rotar, la lente de detrás. Se deja en situación, se comprueba con el calisto que está en el eje adecuado, se afina los últimos grados de ajuste. Se aspira el viscoelástico, que se ha utilizado un cohesivo de baja densidad para que no nos cueste mucho trabajo el sacarlo. Y la agudeza, el resultado posoperatorio final, ya mantenido estable en el tiempo, es de menos 1,50 esférico. Bueno, es una opción. Estamos acostumbrados a hacer piggyback para pacientes en los que no había potencias elevadas, pero realmente muchas veces hacemos combinaciones en piggyback para resolver astigmatismos cuando no disponemos de las lentes adecuadas. Y como os decía, al final, sí, Human Optics tiene lentes, este modelo de lente que va desde menos 10 hasta más 35 y con tonicidades elevadas, pero es una casa con la que no estábamos trabajando hasta la fecha y no lo encontramos en aquel momento. Nada más. Muchas gracias. Bueno, muy bien resuelto. Con respecto al programa que estáis haciendo, el Piolet, vamos a ver, ¿qué cosa más hace que no hiciera vuestro Tori Recalculator? No tiene nada que ver. Realmente lo que sirve es para... Que por cierto recomiendo mucho el uso porque es muy práctico, porque a veces no solamente es ver el giro y hacer una foto con el goniotrans. Nosotros tenemos algún caso que de lentes giradas hemos determinado, según goniotrans, el giro de cuántos grados ha sido, pero nosotros también a su vez hemos inducido astigmatismo y es el Tori Recalculator el que te dice exactamente el giro. La ventaja del recalculator es que efectivamente si tú has inducido nuevos cambios en la toricidad de esa córnea, lo tiene en cuenta realmente, quiero decir que te lleva a la posición donde menos astigmatismo vas a tener. No, esto solamente se trata de... No hay descrito, no hay definido hasta la fecha un sistema que te diga cuánto se ha movido una lente. Tenemos analizadores de imagen para poner el calisto, por ejemplo, que analiza lo que ha hecho el EOLmaster y te lo traslada a quirófano y tomando vasos y demás. Lo que hemos hecho aquí es coger un sistema de análisis de imagen, entonces tomamos, por ejemplo, las últimas imágenes de microscopio de la cirugía, una imagen hecha a la hora y una imagen hecha a la semana, y podemos ir comparando. Entonces nos va a decir, tomando la referencia de vasos esclerales y de características de la lente, cómo va evolucionando y si se ha movido en XY o ha rotado la lente. Por ejemplo, ha mostrado mucho interés una casa comercial que quiere introducir sus lentes tóricas en Estados Unidos y que requiere para la validación de la estabilidad de rotación, etcétera, algún sistema que esté, para que hay que validarlo todavía, pero un sistema validado de que nos describa exactamente qué pasa con el movimiento de esas lentes, porque si no, hasta ahora solo podemos comparar fotos, pero la comparación de fotos no es tan fácil, porque hay movimientos no solo puramente angulares rotacionales, sino también hay desplazamientos, con lo cual es difícil muchas veces y sobre todo dar un valor numérico de desplazamiento, hasta ahora lo veíamos a ojo. Entonces, esto te dice cuánto se mueve una lente desplazada, arriba, X, Y o rotacionalmente. Paco, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Por la gente joven. Poner dos lentes en piggyback del mismo material hidrófobo,
¿No hubiera sido una buena opción si quieres poner un piggyback, la segunda poner una ICL? ¿Que hubiera rotado ICL, menos y el material es diferente? En principio no me parece bien, pero realmente no he tenido nunca pegas utilizando MA60 o Sensar de 3 piezas. Lo que ha habido problemas es poniendo 2 lentes del material que quieras en saco capsular por las proliferaciones interlenticulares, pero realmente 2 lentes en piggyback también se han descrito problemas en las lentes en piggyback cuando son lentes positivas potentes, porque la compresión de una lente con otra cambiaba la potencia. Pero aquí estamos hablando de 2 lentes, de una de potencia muy baja y la otra negativa, o sea que realmente están muy bien asociadas ambas lentes. Y con todos los respetos para la audiencia, pero una no sé qué vale exactamente en precio venta al público una ICL, pero andará por las 500, 600 euros, no sé, no tengo mucha idea de eso, pero sí estas lentes son 40 euros, 50 euros, a ver, hay una diferencia. Y vale para lo mismo, quiero decir, si valiera, fuera mejor la otra. Paco, como comentario, yo tengo experiencia con lentes de otra casa comercial que no tengo ningún interés, con Rainer. Y lo cierto es que la plataforma de Rainer para lente tórica es fantástica, porque realmente esas asas que teóricamente todas las casas nos dicen que no rotan, la verdad es que en este caso no rotan. Esa es una parte. Y la otra parte es que todo lo que habéis hecho de la parte, vamos a llamar, cualitativa de la medición y rotación de lentes es fantástica, pero evidentemente, y siempre lo he dicho, es tener un maravilloso centro del campo, pero tienes que tener goleadores. Y en muchas ocasiones dice uno con el recalculator, que yo lo utilizo alguna vez, y te dice, bueno, pues de 15 grados en sentido de las agujas del reloj. Pero eso no es seguro, porque claro, luego lo dejas teóricamente a 15 grados y vuelves a la refracción en ocasiones y no es. Me refiero que a la postre esto va a acabar en refracciones intraoperatorias, que es la única solución. Sí, no, eso es cierto. Tampoco es exacta la refracción intraoperatoria porque estás en el peor momento de cálculo también, o sea que todo tiene sus pequeños inconvenientes. El recalculator lo que pasa es que te dice cuál es la posición en la que va a quedar mejor, y esa sí es. Si tú en la cirugía no induces nuevos cambios, en esta segunda cirugía entras a través de paracentesis o abres la misma incisión sin magrearla, en principio no tiene por qué haber nuevos cambios, así que sí te irás a la posición en donde el astigmatismo va a quedar minimizado. Otra cosa es que se te vuelve a girar la lente, y en eso es cierto que la plataforma Rainer, que es un poco aparatosa, pero yo creo que efectivamente es muy estable. Lo que ocurre es que aquí al final, la lente tórica con la que suelo trabajar más frecuentemente, porque el servicio es muy bueno, muy correcto, es todo muy sencillo, es normalmente las lentes Akershof de Alcon. Y no se te ocurre pensar que en un ojo tan grande, de 30 milímetros de longitud axial, la posibilidad de rotación de esa lente es elevadísima. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Y por último, para terminar, el doctor Viteri, bienvenido de Ecuador, gracias por el viaje y cuando quieras puedes empezar. Bien, muchas gracias, Cristóbal, encantado de estar con ustedes y aprender que en estas sesiones de videocomplicaciones sí que se aprende, y se aprende también de los errores propios de uno. Y es una complicación que se presenta en un paciente en quien intenté mix and match. En general yo no he sido muy convencido del mix and match, pero ocasionalmente le doy una oportunidad y intenté un paciente poner un restor de 3 dioptrías en un ojo y un restor 2.5 dioptrías en el otro, pero el paciente se mantuvo quejando de mala visión deficiente en el ojo de restor 2.5, muy mala, muy mala. Estaba usando lentes de lectura, estaba conforme con el lente restor 3.0, en un caso de una facorefractiva, un paciente de 45 años, hipermétrope previo, una hipermetropía moderada, no hipermetropía elevada, y 3 meses después de la cirugía, primero le conseguí el beneficio de la duda, le planteé hacer un cambio de lente en el ojo izquierdo por un restor de 3 dioptrías similar al otro ojo, con el cual se sentía contento, un lente con un astigmatismo bajo. Pues he hecho
varios cambios de lente, hay varias técnicas, básicamente se puede escoger las técnicas de cortar el lente o sacarlo íntegro. Me interesaba sacarlo íntegro para enviarlo a análisis con Liliana Werner, a quien he enviado varios lentes, determinar si acaso había algún defecto en el lente. El lente estaba colocado en el eje adecuado, de manera que la marcación del meridiano en el cual iba a implantar el nuevo lente es la misma. Insuflamos el saco capsular con cuidado. Uso suficiente cantidad de viscoelástico, no demasiada, para no empujar el lente hacia atrás y poder inflar el saco capsular bien. Antes de movilizar el lente, pues nos aseguramos que el saco está completamente abierto. Saco el lente a cámara anterior. El lente había utilizado una incisión de 2.2 milímetros para implantar el lente. Luego roto el lente para ponerlo abocarlo más o menos a la incisión y de todas maneras la incisión es muy pequeña para que salga. Lo amplío lo que me parecía que era suficiente, adecuado, y introduzco una espátula redonda por debajo del lente para presionarlo y plegar el lente internamente. Se rota la pinza para orientar el lente y hasta aquí todo está bien, y entonces empieza el parto. Y vemos que no sale por donde entró, pero ya está metida la cabeza y el orgullo del cirujano, ¿cierto? Entonces, perdón, tal vez ¿qué harían en ese momento? Con ya ¿qué pasó? ¿Por qué no salió el lente? Otras veces lo he sacado fácilmente en esas circunstancias. ¿Cementerio o el doctor Ruiz Mesa? Que no ha intervenido. Yo creo que esta lente, para extraerla, la extraes tirando y sale por esa misma incisión. ¿Por 2,25? Por 2,25 no, pero por 2,4 sí. Sí, más o menos eso yo estimo que por 2,25 no lo sé, pero por 2,4 seguro que va a ser. Seguro, yo he sacado varias por 2x4 y por eso lo pensé que lo podría salir, pero... Perdona, ¿están de acuerdo con habitualmente plegar o siempre cortan? Mira, nosotros utilizamos una técnica ya desde hace muchos años que consiste en abrir la incisión exactamente hasta 3, dar un corte en la óptica que abarque exclusivamente 1/4 del tamaño de la óptica. Y cuando tires de ella, esa lente se pliega sobre sí misma y por 3 milímetros sale siempre. Sí, por 3 milímetros sí, seguro. Pero... Lo que pasa es que, claro, insistir mantener esa incisión pues unas décimas de milímetro a mí no me compensa, porque sé que de esta manera me sale más fácil. Sí, 2.5, algún comentario. Pero yo quería hacer un comentario nada más. ¿Era un paciente con catarata o sin catarata? Sin catarata. Entonces, como comentario en general al caso, yo con 45 años no me parece indicación quirúrgica de hacerle una lensectomía refractiva, ese es el video. Y segundo, nosotros, según nuestro criterio, nunca utilizamos el mix and match, quiero decir, como concepto general. La cosa es que podríamos entablar una discusión en el tema, ¿no? En cuanto a la indicación quirúrgica y en cuanto al tipo de lente. Y con respecto a la extracción, pues indudablemente hay que sacarlo mínimo 3 milímetros, o si no hacer una incisión escleral, que se podría hacer a través de incisión escleral y sacarlo fácilmente, aunque abriésemos un poco más. Claro, uno como el cirujano en esta circunstancia, cuando está tratando una facorefractiva, también intenta una incisión un poco más pequeña para no ir a inducir mucho astigmatismo. Entonces ahí siempre viene presión también de la situación. Eduardo, ¿y por qué no la cortaste dentro de la cámara anterior? Porque lo quería sacar entero y lo he sacado otras veces entero y pensé que lo podría sacar. ¿Por 2,2? No, la incisión la amplié más o menos a 2.5.
Vale, 2.75 sí, pero... ¿Puedo? Sí. Da la impresión de que al plegarlo no está exactamente Esa es una causa. No está, vamos a decir, simétrica. Es decir, está un poco ladeada, con lo cual ya las proporciones no coinciden. Así es, la observación es perfecta. Esa es una cosa. La otra cosa es que el asa se podría sacar primero y entonces quitas masa que debe pasar conjunta. Pero la principal causa de error es esa, que no está plegado en la mitad, no está plegado a medio. Entonces no iba a salir nunca. Y ahora que estás así, que vuelves si estás así, vuelves a entrar o la cortas o sigues intentando. Sí. Y luego el segundo comentario, que era... Si tienes, es una lente tórica. Si luego vas a volver a poner otra lente tórica, manipular tanto la incisión te trae, yo creo que te cae abajo todos los cálculos que has hecho a la hora de calcularla. El astigmatismo va a ser diferente, ya la inducción no es la que tú haces habitualmente, y yo creo que daña menos ampliar más la incisión que manipularla de esta forma. Correcto. Entonces, yo me sentía que ya el lente, volver a introducirlo iba a ser muy difícil, entonces salió el lente. Obviamente, introducir el lente de reemplazo fue sumamente fácil. Como pueden ver, sí estaba un poco ampliada la herida, por eso ingresó el cartucho completamente, pero luego empieza a aparecer algo que ustedes lo pueden visualizar en la parte superior, es decir, en la mitad inferior de la córnea, se empieza a visualizar una línea, no sé si la vieron allí. ¿Sí? ¿Qué es eso? Una línea que parte del borde de la incisión y atraviesa semidiagonalmente la incisión. ¿Qué pasó? A ver, que se están dispersando los comentaristas. Está preguntando el doctor Viteri que qué pasó para que aparezca esa línea. Si no la veían, ahí está dibujada. Pues un traumatismo del endotelio. ¿Perdón? Un traumatismo con el áptico. Sí, simplemente traumatismo y que varía a ese momento. Sí, no te puedo decir más. Claro. Claro, es que ahí lo que se ve pues puede haberse llevado toda la destemed o el endotelio, pero vamos. Claro, ese es el temor. El temor es que pudiera haber un desprendimiento localizado de la DSMED en ese momento. Aunque había viscoelástico, pero la simple tracción sobre la incisión puede causar este tipo de lesiones a distancia. No sé si vamos como así estaba el paciente 24 horas después. Vemos que se le puso un punto de sutura y había un edema localizado, pero afortunadamente la DSMED no se había desprendido, lo cual es, tal vez aquí serviría contar con un microscopio quirúrgico con OCT de segmento anterior, nos hubiera dado más información y tranquilidad, saber qué hacer, pero simplemente con corticosteroides tópicos, el paciente fue mejorando, su endotelio sobrevivió al cirujano. Y el paciente actualmente está con visión 20/25, está conforme con la visión bilateral y yo estoy tranquilo después de varias semanas de preocupación. No sé si tienen algún comentario. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer algún último comentario? Bueno, pues muchas gracias, doctor Viteri. Muchas gracias a todos los comentaristas y a todos los ponentes. Nadie se acordará de que hemos acabado 5 minutos antes. Todos se acordarían si hubiéramos acabado 5 minutos antes.
No, si lo cargo. Sí. Mira, no me puedo meter contigo en una semana porque más estoy del instrumental. Pon aquí entonces a Álvarez Rementería. Nos falta... Sí, pero nos falta la Jara. Nos falta la Jara, tío. Ponemos uno a cada lado, sin cráneo, nos falta. No, pero no es por eso. No falta. Ya está margen. Entonces, ¿qué pasa? ¿Pasamos delante? Primero va... después que lo diga. La foto. No sé, lo que digáis vosotros. Después. Después, que será que lo hagamos después cuando acabemos. Vamos, Marta, que estamos esperando. Marta, yo lo calculo. Marta, que estamos esperando. Sí, ya estamos. Ramón, ¿qué hacemos? ¿La foto ahora o cuando acabemos? ¿Foto ahora? Después. Es que los 6 que hay se La gente está esperando, hombre. Bueno. podemos hacer una foto que no se puede. No terminemos, niño. Esperar un minuto que es una foto solo, ¿no? Bueno, por lo menos uno. Los más. Bueno, vamos ya a empezar esta sesión que va a tratar sobre DMAE y cirugía de cataratas. Vamos a ver si resolvemos muchas de las dudas que tenemos, sobre todo cuando coexisten ambas. Y vamos a empezar primero por el doctor Manuel Cincrano, que nos va a hablar de la clasificación de las DMAE. Buenas tardes. Siempre que vayamos a intervenir una catarata, una obviedad, hay que explorar a fondo la retina. En este caso, cuando coincide catarata y degeneración macular, hay que hacer una exploración muchísimo más cuidadosa. Fundamentalmente porque nos va a proporcionar datos para, en algún caso, poder poner un tipo de lente diferente, una lente multifocal, si está poco desarrollada, porque nos va a permitir, en otros casos, si está más desarrollada la degeneración macular, pautar los tratamientos que tengamos que